Pues, buenas tardes, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Esta tarde tenemos la capacitación Nota Técnica para la Identificación de Infraestructura Tecnológica y la Adopción de BIM, y nos acompaña el equipo de BIM. Esta capacitación se compone por una ronda de preguntas y también por una exposición sobre el tema. Bien, vamos al inicio de la capacitación. Le damos la bienvenida a Miguel Anyosa, coordinador de Política y Estrategia de esa Dirección General. Adelante, Miguel. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, Francis. Buenos días a todos los asistentes, operadores de inversión pública que se han conectado el día de hoy para este nuevo taller informativo sobre BIM. El cuarto en lo que va del año y que ya se hace bajo esta modalidad. Desde la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, queremos darle el más cordial saludo a cada uno de ustedes en las diferentes ciudades de nuestro país. Como es de conocimiento público, la adopción de la metodología BIM es una medida política que impulsa el Ministerio de Economía y Finanzas desde el año 2019. Su objetivo es lograr que BIM sea una realidad en todas las entidades y empresas públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Sean instituciones del gobierno nacional, gobiernos regionales, municipalidades provinciales o distritales y también empresas públicas. Al respecto, el Ministerio de Economía y Finanzas está trabajando en brindarles constantemente referencias y apoyos que les permitan iniciar y sostener esta adopción. Por esta razón, estamos también impulsando estos webinars para que ustedes logren comprender un poco más sobre BIM y puedan llevar este mensaje a sus equipos. Hoy con un tema tan relevante como el componente tecnológico para la adopción de BIM a través de una próxima publicación. Asimismo, ya en el Ministerio de Economía y Finanzas contamos con un registro de casi 100 entidades y empresas públicas que se han declarado en adopción de BIM. Esperamos seguir creciendo y encontrarnos nuevamente con cada uno de ustedes y así también sumar a este grupo a más instituciones a fin de encaminarnos hacia una implementación plena. Sin más, queremos agradecerles su presencia y deseamos una excelente jornada laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Continuamos con la exposición. Muy bien, gracias, Francis. Damos pase a Guido Rodríguez, coordinador de Plan BIM Perú. Adelante, Guido. Bien, muchas gracias, Ángel. Ante todo, permítame agradecer a todas las personas que han separado espacios en sus respectivas agendas y que se han dado tiempo para estar hoy en esta importante reunión. El día de hoy vamos a presentar un documento próximo a publicarse, la nota técnica, características de software, hardware y entorno de datos comunes y otros recursos tecnológicos necesarios para la adopción de BIM. Este documento tiene como objetivo brindar estándares para la gestión de información e inversiones que se desarrollen con BIM. Servirá como herramienta para las entidades y empresas públicas para definir las características técnicas y criterios que les permitan identificar y seleccionar la infraestructura tecnológica mínima para la implementación de BIM, de acuerdo con sus necesidades y considerando obviamente los recursos de software, hardware, entorno de datos comunes y otros. Este documento será de aplicación obligatoria para las entidades y empresas públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que desarrollen inversiones de cualquier tipología utilizando BIM en los 3 niveles de gobierno. Y va a servir también como referencia para las empresas del sector privado y otras de naturaleza, empresas naturales del sector construcción. Bueno, vamos a tener una breve introducción de los principios y criterios de la metodología BIM a ser implementada en las inversiones públicas en todo el país, a cargo de Ángel Santander, nuestro especialista en gestión de comunicaciones del equipo Plan BIM. La parte técnica va a ser desarrollada por la arquitecta Pamela Hernández Tanata, especialista en BIM Manager del equipo, y el ingeniero Rafael Sánchez Arias, especialista en tecnologías de información también del equipo. Bueno, esperamos disfruten de esta interesante jornada y lleven a sus organizaciones información de bastante valor. De parte mía y de todo el equipo, queremos agradecerles por el interés que están mostrando en esta etapa crucial para nuestro país
donde vamos a implementar esta importante metodología, ¿no? Saltando a un nivel de productividad y eficiencia muy, muy diferente. Los invitamos a revisar siempre nuestro sitio web www.mef.gov.pe/PlanBIM Perú. Muchas gracias. Adelante, Ángel. Gracias, Guido, por el pase. Bueno, entonces, para agilizar la presentación de hoy, muy buenas tardes con todos. En esta primera parte vamos a explicar un poco acerca de qué es BIM y Plan BIM Perú. Bien, en la siguiente diapositiva, justamente vamos a poder ver primero cuál es la definición de BIM, sobre lo cual podemos ver que hay un decreto supremo, justamente el 108/2021, que ya lo define, en el cual se precisa que BIM es una metodología de trabajo colaborativo para la gestión de la información de una inversión pública, que hace uso de un modelo de información creado por las partes involucradas para facilitar la programación multianual, la formulación, evaluación, diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura pública, asegurando una base confiable de información para la toma de decisiones. Entonces, con esto, estamos precisando que BIM está definido a través, incluso en el país, de un decreto supremo en el cual se define como una metodología de trabajo colaborativo. ¿Bien? Es importante tener en cuenta ello. Ahora, en la siguiente diapositiva, justamente vamos a tener un video que explica un poco más acerca de la metodología BIM. Hola, ¿te has puesto a pensar que iniciar un proyecto de inversión pública en construcción es un proceso que requiere cumplir un conjunto determinado de pasos para lograr un adecuado desarrollo? De acuerdo con la Contraloría General de la República, en el Perú existen más de 2.300 obras paralizadas a nivel nacional, a causa de diferentes situaciones que deben gestionar durante su desarrollo. Por ello, desde la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF, estamos enfocados en brindarte soluciones y nuevas herramientas para las inversiones que presenten este tipo de situaciones. ¿Y tú, ya conoces BIM? BIM es una metodología con la que podrás gestionar la información de una inversión de manera colaborativa, ordenada, transparente y accesible para todas las personas involucradas en el proceso de desarrollo de una inversión, mejorando así la calidad de las inversiones y el tiempo de los procesos. Entonces, ¿por qué es importante que BIM sea implementado en las entidades y empresas públicas? Porque BIM permite optimizar procesos internos, mejorar las capacidades de los servidores involucrados, avanzar hacia el intercambio de información digital en tiempo real, garantizar la transparencia en las inversiones, generar trazabilidad y velocidad en el intercambio de información, integrar la información de una inversión, generando una base confiable para la toma de decisiones, identificar y solucionar las interferencias e incompatibilidades de forma temprana, y simplificar la visualización del diseño, facilitando la comunicación entre todos los involucrados en el desarrollo de la inversión. De esta manera, BIM nos permite tener procesos más transparentes, participativos y de calidad. Ahora, ya conoces más sobre BIM en el Perú. Puedes tener más información ingresando a mef.gov.pe/Plan BIM Perú. Inicia la implementación de BIM en tu entidad o empresa pública escribiéndonos a planbimperú@mef.gov.pe. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. Muy bien, gracias por el pase del video, en el cual hemos podido ver un poco más acerca de la metodología BIM y cómo la venimos impulsando desde el MEF. Justamente, para continuar con ello, vamos a mencionar muy brevemente algunos mitos sobre qué es BIM y qué no es BIM. Bien, entonces, al respecto sobre ello, podemos decir primero que BIM no es un software ni una tecnología, ¿bien? O mejor dicho, va más allá de una tecnología. No se compra, no se alquila, no se terceriza con un proveedor o no es necesario que se adquiera a través de una licencia, al ser un marco de trabajo. ¿Bien? Asimismo, también BIM no necesariamente solamente para un área o solamente para un proyecto en una organización. BIM se aplica a toda la institución pública y toda la entidad, justamente, o empresa pública, debe entrar en un proceso de implementación para que se haga efectivo de la mejor forma, de manera exitosa, ¿no? Como tercer mito, también es importante aclarar que
BIM no es solamente para proyectos grandes en la institución pública, no necesariamente. También se puede trabajar en proyectos pequeños, sean de infraestructura vertical u horizontal. Bien, allí también se puede utilizar la metodología. Como cuarto punto, es importante aclarar que BIM no es solamente para perfiles de ingeniería y arquitectura. Si bien la matriz o el marco de trabajo está pensado para proyectos de infraestructura, al ser una metodología colaborativa y en el cual también se requiere un componente técnico de estos perfiles o de estas profesiones, también se requiere que en BIM puedan participar otros perfiles multidisciplinarios, ya que van a contribuir a la correcta atención de las necesidades, por ejemplo, en el aspecto legal, procedimental, de capacitación, tecnología, entre otros perfiles, ¿sí? Por ello es importante que en la metodología trabajen diversos perfiles dentro de la entidad. Y por último, es que BIM no es tan complejo de implementarlo siempre que exista una decisión, bien una decisión de la alta dirección de poder aplicarlo como una metodología, y por ello es que justamente desde el Ministerio de Economía y Finanzas, de forma recurrente, impulsamos a través de espacios como este, la difusión y promoción para que las entidades puedan iniciar de forma pronta la adopción de esta metodología. Bien, ahora, hasta aquí hemos explicado un poco acerca de qué es BIM. En la siguiente diapositiva vamos a poder explicar qué es el Plan BIM Perú. Bien, de hecho, el Plan BIM Perú es la medida de política planteada en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Para ser específicos, es la medida 1.1. Bien, en ella se establecen los objetivos y acciones para que se implemente esta metodología en las inversiones de manera progresiva, buscando garantizar una adecuada ejecución de las inversiones, mejorando la calidad y eficiencia de las mismas durante todo el proceso del ciclo de inversión. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver una referencia al Plan Nacional de Competitividad, el cual fue actualizado el año pasado hasta el 2030. Justamente acá pueden ver que es un objetivo prioritario y dentro del cual es la medida de política 1.1. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a poder ver los hitos que se definen como medida de política para Plan BIM Perú. Y hay una serie de hitos a través de 3 fases, ¿no? Hasta fines del 2024, a desarrollar en este 2025 y a lograr hasta el 2030. Dentro de estos hitos que ustedes pueden revisar en pantalla, podemos precisar 2, ¿no? Ahora, uno es hasta el 2025, la malla curricular BIM, que se ha publicado en el mes anterior y en el cual también ya pueden acceder todos a través de nuestro portal web. Y el otro es que justamente el primer hito que ven en pantalla, ¿no? Que se debía trabajar las características mínimas de recursos tecnológicos para la adopción de BIM estandarizadas. Esta definición de estas características mínimas de recursos tecnológicos es lo que más adelante vamos a poder desarrollar. En la siguiente diapositiva, por favor, para ir cerrando ya esta parte de la definición de la metodología, vamos a describir brevemente el marco normativo que sostiene y respalda al Plan BIM Perú. ¿Bien? En la siguiente, por favor. Podemos ver que en resumen hay 4, si queremos verlo así, 4 decretos supremos que sostienen, respaldan y afianzan a Plan BIM Perú como el ente rector para poder impulsar la adopción de la metodología en las entidades y empresas públicas. Tenemos el decreto supremo 289 del 2019, la modificatoria del 108-2021, el decreto supremo 007-2022, y tenemos ahora en referencia al Plan Nacional de Competitividad y Productividad, el Decreto Supremo 203-2024, en el cual justamente se hace un cambio de la denominación. Bien, ahora, imaginemos que ustedes son una entidad pública que ya saben o ya conocen un poco acerca de BIM y desean adoptarla en su institución. En la siguiente diapositiva, por favor, vamos a poder describir cuál es el soporte que se brinda desde el MEF a través de la DGPMI para apoyar a las instituciones públicas que quieran ya iniciar la adopción de esta metodología. Siguiente, por favor. Entonces, para ello podemos comentarles que desde Plan BIM Perú tenemos 3 ejes a alto nivel, 3 ejes principales de trabajo. Bien, el primero de ellos es que promovemos a través de diversos espacios eventos relacionados a la metodología BIM. Webinar, como este, por ejemplo,
talleres u otros eventos virtuales o presenciales en el cual informamos, difundimos, presentamos y ayudamos a la correcta comprensión y adopción de la metodología. También para las entidades que ya inician la adopción de BIM y lo comunican de manera formal al MEF, se les habilita una mesa de acompañamiento virtual a través de la cual podemos ayudar a atender consultas generales, consultas especializadas e incluso tener reuniones recurrentes las veces que sean necesarios de asistencia técnica hacia las entidades para orientarlos en su proceso de adopción de BIM. Y como tercer eje es que también de forma periódica trabajamos en la producción de documentación asociada a la metodología BIM. En ella pueden existir guías, compendios, notas técnicas u otros documentos que contribuyen a la adopción de la metodología. Siguiente, por favor. Entonces, en base a este impulso, a esta difusión que se hace, hasta la fecha hemos logrado tener cerca de 100 instituciones públicas, para ser exactos, 99, que actualmente están en proceso de adopción de BIM en sus instituciones correspondientes, de las cuales tenemos, bueno, 74 de gobierno nacional, 19 de gobiernos regionales y 6 de gobiernos locales. Invitamos a todas las instituciones presentes a que puedan justamente sumarse y adoptar la metodología como parte de sus esfuerzos en continuar en la transformación digital de sus entidades y empresas públicas. Ya para ir cerrando esta parte justamente, ¿no? Imaginemos que yo soy una entidad. Si ya quiero tomar la decisión, ¿cuáles son estos primeros pasos que debo hacer? En resumen, hay todo un paso a paso que podemos informar y que también está descrito en la página web de Plan BIM Perú, pero en la siguiente diapositiva, si queremos resumirlo de alguna forma, podemos indicar que, siguiente diapositiva, por favor, que para iniciar la adopción se tienen que hacer dos procesos. El primero de ellos es revisar, descargar los lineamientos para la adopción progresiva de BIM, para que puedan revisar todo el paso a paso y todos los lineamientos que pueden seguir como institución para adoptar esta metodología. Es descargarlo, está en la web, incluso ahí está el enlace. Y en paralelo, como segundo paso, es que puedan comunicar la decisión de adoptar BIM de forma escrita o virtual a la oficina de la DGPMI, ¿bien? Indicando un contacto o el contacto de un facilitador BIM. Este contacto simplemente es para que podamos tener una comunicación inicial y a través de él darle las primeras orientaciones de cómo adoptar la metodología y todas sus fases. Incluso en pantalla pueden ver un QR que si lo escanean o le toman fotos del celular, los va a llevar a una plantilla de carta modelo que ya hemos puesto a disposición para que puedan utilizarla y puedan con ella actualizar sus datos y enviarlo a la DGPMI. ¿Bien? Entonces, estos son los dos primeros pasos. Leer los lineamientos y enviar una carta de forma institucional al MEF, indicando que van a iniciar la adopción de la metodología BIM. En adelante se establece un puente comunicacional en el cual vamos a brindar la información paso a paso. Bien, y bueno, justamente ya para cerrar esa etapa, en la siguiente diapositiva, vamos a poder ver mientras las instituciones públicas comunican al MEF y luego de ello realizan una implementación progresiva, en el cual está a conformar su equipo de trabajo, continuar con el proceso de implementación, ¿no? En paralelo, el MEF, a través de la DGPMI y Plan BIM Perú, continuamos este trabajo de realizar eventos BIM, habilitar la mesa de apoyo a las entidades que lo comuniquen, que van a iniciar la adopción, y trabajando también de forma recurrente en la producción de documentos. Justamente sobre este último punto va a tratar la siguiente parte de esta presentación de la charla de hoy. Siguiente, por favor, en la cual vamos a dar pase a Pamela Hernández y a Roger Sánchez para que puedan presentar el documento de nota técnica, características de software, hardware, entorno de datos comunes y otros recursos tecnológicos necesarios para la adopción de BIM. Adelante, Pamela. Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes con todos. El día de hoy, como bien lo ha señalado Ángel, vamos a compartir un poco sobre este documento que forma parte de los documentos del marco colaborativo BIM nacional. Siguiente, por favor. Bien, como ya se comentó, pues el plan BIM Perú es esta medida de política que establece la estrategia nacional para la implementación de BIM a nivel país. Para poder desarrollar esta estrategia, cuenta con un plan de implementación y hoja de ruta que está alineado al Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ¿no? En el cual
en este plan que les menciono, se han establecido una serie de objetivos y acciones a un corto, mediano y largo plazo, los cuales, para poder abordar esta estrategia integral a nivel nacional, están alineados con 4 líneas estratégicas para la implementación de BIM en el país. Estas líneas estratégicas son establecer el liderazgo público, que está relacionado a las acciones para poder garantizar la continuidad del Plan BIM Perú en los años, y poder también de manera esencial acompañar a las entidades y empresas públicas que se encuentran en proceso de adopción. La segunda línea estratégica es la de construcción de un marco colaborativo, en la cual se desarrollan una serie de recursos, documentos, guías que puedan orientar a los usuarios en este proceso de implementación, tanto a nivel técnico como legal. La tercera línea estratégica es la del aumento de la capacidad de la industria, la cual pues busca poder desarrollar esas capacidades y competencias tanto del personal como de la infraestructura tecnológica de las entidades y empresas públicas en proceso de adopción. Y finalmente, y no menos importante, tenemos a la línea estratégica Comunicación de la Visión, la cual busca difundir los avances que se van teniendo en este proceso de implementación. Como parte de esta presentación, nos vamos a centrar en la segunda línea estratégica, construcción de un marco colaborativo. Siguiente, por favor. Y nos centramos en esta línea estratégica porque, como les comentaba, como parte de la misma, se desarrollan estos documentos para poder orientar tanto en el marco técnico y legal a los usuarios en el proceso de implementación. A partir de esta documentación que se genera, se ha planteado una jerarquía de documentos a nivel técnico y legal, en el cual aquí estamos viendo esta jerarquía de documentos a nivel técnico, la cual está organizado en 3 niveles, ¿no? A nivel de normas y estándares técnicos nacionales, que están vinculados estrictamente a los estándares ISO vinculados a BIM, claro, está a su versión homologada al contexto nacional, ¿no? En las normas técnicas peruanas, etcétera, todos estos recursos elaborados por el INACAL. El segundo nivel está compuesto por estas guías técnicas, especificaciones o formatos que también buscan generar esta estandarización alineados a los estándares internacionales y ajustados también a nuestro contexto nacional. Y finalmente tenemos los recursos de apoyo, que es documentación básica que te va a ayudar, que obtiene el fin de ayudarte a ejecutar o aplicar el proceso de gestión de la información descrito por las guías técnicas que preceden en el nivel 2, ¿no? Y es aquí, en este nivel, en donde encontramos a la nota técnica, características de software, hardware, entorno de datos comunes y otros recursos tecnológicos para la adopción de BIM. Siguiente slide, por favor. Sobre el documento, ¿no? Siguiente, por favor. Este documento tiene por objetivo definir, orientar a las entidades y empresas públicas para que definan cuáles son las características respecto a la infraestructura tecnológica, ¿no?, que van a requerir para poder desarrollar una inversión con BIM, ¿no?, de acuerdo a sus objetivos, alcances, necesidades, tomando en cuenta los software que van a requerir para el desarrollo de las inversiones que hayan establecido de acuerdo a su alcance en el proceso de adopción, el hardware, el entorno de datos comunes, lo cual es una pieza fundamental en el proceso de gestión de la información BIM, y otros recursos tecnológicos que van a ayudarnos y facilitarnos nuestras labores, nuestras funciones en el desarrollo o en la ejecución de las inversiones. El alcance de este documento es de aplicación para entidades y empresas públicas sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Este documento es de aplicación obligatoria, o será de aplicación obligatoria, y aplica para los 3 niveles de gobierno, y sirve como todos nuestros documentos y recursos que se desarrollan desde el Ministerio de Economía y Finanzas y la DGPMI, junto con el Plan BIM Perú, pues sirven como referencia para el sector privado y también para personas naturales del sector de la construcción. Es importante resaltar que este documento está alineado a la norma técnica peruana ISO 19650, parte 1, 2 y 5. Y que toda la información que se va a presentar a continuación está basada en la próxima publicación del documento, ¿no?, el cual se encuentra en la fase final de revisión. Siguiente, por favor. Entonces, este documento está organizado en 8 capítulos, de los cuales hoy día nos vamos a centrar en los 3 capítulos principales.
donde se tocan los aspectos técnicos vinculados a la identificación de la infraestructura tecnológica. El primero de ellos es el recursos tecnológicos necesarios para adoptar las estrategias de adopción de BIM. El segundo, vamos a ver temas relacionados a la infraestructura tecnológica para el desarrollo de inversiones con BIM. Y finalmente vamos a revisar algunos aspectos técnicos para la evaluación y selección de la infraestructura tecnológica que las entidades puedan identificar para el desarrollo de sus inversiones con BIM, ¿no? De acuerdo a sus objetivos y la realidad que cada entidad tenga. Siguiente, por favor. Entonces empezamos con el primer capítulo, donde vamos a hablar sobre los recursos tecnológicos necesarios para la adopción de BIM. Como parte del proceso de adopción de BIM, de acuerdo a lo descrito en el numeral 6 de la Guía Nacional BIM, existen 3 niveles de adopción. El primero es el nivel de adopción a nivel nacional, el cual, en el caso de Perú, está liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas a nivel del sector público, que establece las pautas y la estrategia para la adopción de BIM a nivel de país, desarrollando los recursos, guías, estándares, ¿no? Para orientar y ordenar este proceso de implementación en los 3 niveles de gobierno. Tenemos un segundo nivel de adopción, que es el nivel de adopción a nivel organizacional, el cual las entidades, alineado a las guías, los estándares desarrollados a nivel nacional, también establecen sus pautas, su plan de implementación para poder implementar BIM alineado a lo que está establecido a nivel gubernamental. Y finalmente tenemos la adopción de BIM a nivel de proyecto, ¿no? La cual establece, pues como su nombre lo dice, el desarrollo de proyectos piloto para poder también desarrollar las capacidades vinculadas a BIM. Para poder aplicar estas dos niveles de adopción organizacional y a nivel de proyecto, el Ministerio de Economía y Finanzas ha desarrollado una ruta para la adopción de los mismos. Para la adopción de BIM a nivel organizacional se han desarrollado los lineamientos para la adopción progresiva de BIM en las fases del ciclo de inversión, y para la adopción de BIM a nivel de proyecto se ha desarrollado la directiva para la selección, desarrollo y acompañamiento de proyectos piloto. Siguiente, por favor. Para la adopción de BIM en general, es importante que antes que desarrollemos proyectos, realicemos una serie de adecuaciones internas respecto a diferentes componentes esenciales que te van a garantizar una fluidez o una implementación de BIM más eficiente. Para ello hay que hacer una serie de adecuaciones respecto a la capacidad del personal. Hay que identificar cuál es el nivel de conocimiento respecto a BIM que tiene mi personal y poder, de acuerdo a los objetivos que se tracen, establecer una serie de acciones para poder desarrollar esa capacidad y esas competencias vinculadas a la metodología. Lo mismo con la infraestructura tecnológica, poder identificar qué tipo de software, hardware con el que se cuenta actualmente y poder también trazar un plan para poder adquirir el tipo de infraestructura tecnológica que voy a requerir de acuerdo al alcance y los objetivos de adopción de BIM a nivel organizacional. También poder hacer las adecuaciones respecto a los procesos, poder establecer esta normativa interna a través de directivas u otros mecanismos que se consideren necesarios o pertinentes para establecer cuáles son estos procesos para implementar BIM en el sistema, ¿no? De la organización. Y finalmente la estrategia, ¿no? Que tomando en cuenta los resultados obtenidos a partir del análisis de estos 3 primeros pilares, establece cuál es la ruta de adopción de BIM para alcanzar los objetivos y alineado al alcance de adopción de BIM que se haya establecido en el plan de implementación de BIM. Como parte de esta presentación, nos vamos a centrar en el segundo componente, el cual es infraestructura tecnológica. Siguiente, por favor. Bien, siguiente, por favor, también. Entonces, como vemos, la infraestructura tecnológica en la adopción de BIM es fundamental. En realidad, los 4 pilares mencionados anteriormente son importantes, porque si tú tienes la infraestructura tecnológica, pero no tienes el personal capacitado, no puedes hacer nada. Si es que tienes los procesos y tienes personal capacitado, pero no tienes la infraestructura tecnológica, igual, ¿no? Entonces, es importante que se puedan desarrollar.
Y aquí vamos a darte algunas pautas para que las entidades puedan identificar esta infraestructura tecnológica de acuerdo a las necesidades y el alcance. Cuando hablamos de infraestructura tecnológica, vamos a enfocarnos en 4 aspectos. Primero, el software, el hardware, el entorno de datos comunes y otros recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo de inversiones con BIM. En este documento se establecen algunas características técnicas que van a ayudar a las entidades a identificar sus propias necesidades. Adelante, por favor. Respecto del software las características técnicas del mismo, se han establecido 4 clasificaciones de alto nivel para poder organizar ciertas categorías de software de acuerdo al tipo de contenedores de información que se suelen desarrollar y los usos BIM, ¿no? En el desarrollo de las inversiones. La primera clasificación es la de captura de datos, la cual implica la recopilación y generación de información precisa a partir del entorno físico. La segunda clasificación, tipo de clasificación, es el procesamiento de datos, que a partir de esta información recopilada se realice la creación, gestión de contenedores de información para el desarrollo de los modelos de información, ¿no? O los contenedores que lo integran. Seguido de esto, una vez que ya tengas producida la información, viene pues también un sistema de clasificación, o un tipo de clasificación, perdón, vinculado al análisis de datos, ¿no? En el cual podrás hacer análisis del rendimiento, entre otros aspectos de la información que se ha producido previamente. Y finalmente la colaboración y comunicación, que realmente está presente durante todo el proceso de producción y gestión de la información, ¿no? Que se tratan de estas herramientas que te van a permitir la interacción, la colaboración, comunicación o intercambio de información entre las diferentes partes involucradas, equipos o que participan en el desarrollo del proyecto. Es importante tomar en cuenta que en este proceso de identificación de categorías y también del tipo de software que se va a necesitar para el desarrollo de las inversiones con BIM, las entidades primero deben de realizar un análisis de los recursos tecnológicos provistos por el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, ¿no? Proporcionados a través de la DGPMI, y evaluar si es que dentro de lo que está a disposición hay algo que pueda responder a mis necesidades. Y de no ser así, pues buscar adquirir el software que sea necesario para el desarrollo de las inversiones de acuerdo a los objetivos y el alcance que se hayan trazado. Siguiente, por favor. Con base en la clasificación de alto nivel que se describió previamente, se han establecido 4 categorías asociadas a estos 4 niveles de clasificación. Por ejemplo, en la categoría de captura de datos tenemos la categoría de administración de nube de puntos, ¿no? Es decir, que existen software que te van a permitir hacer esa acción. Para el procesamiento de datos, por ejemplo, tenemos la categoría de modelado de información, representación virtual, integración de BIM con sistema de información geográfica, medición y presupuesto, gestión de activos o planificación, ¿no? Hay software que están vinculados a las funcionalidades de cada una de las categorías señaladas. Lo mismo con el análisis de datos, que te permite hacer un análisis de rendimiento. Respecto a la clasificación de colaboración y comunicación, tenemos la categoría de comunicación, colaboración y coordinación de información y la de verificación y validación de la información. Es importante tomar en cuenta que hay software que pueden responder a diferentes categorías de software, ¿no? Descritos a continuación por la multifuncionalidades que como software tiene, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, un software de modelado de información me puede ayudar quizá, de acuerdo a sus características, también a realizar un análisis de rendimiento. Siguiente, por favor. A su vez, estas categorías señaladas cuentan también con subcategorías. Por ejemplo, tenemos aquí en la clasificación procesamiento de datos, la categoría modelado de información, tenemos las siguientes subcategorías. Por ejemplo, el modelado arquitectónico, estructural y MEP, modelado de infraestructura, parametrización y creación de elementos BIM, y modelado a partir de la nube de puntos, ¿no? Entonces, como les comentaba, también hay software que pueden estar especializados, dirigidos a cada uno de estos propósitos que se presentan a continuación, o funcionalidades que se presentan a continuación.
Ahí se presenta una imagen, por ejemplo, de un modelado que se ha hecho a través del grupo de Istiluz, donde podemos ver que se han diseñado a través de BIM o se han modelado a través de herramientas o software BIM las especialidades de arquitectura, estructuras y también MEP. Siguiente, por favor. Tenemos también un siguiente ejemplo, con otra subcategoría, por ejemplo, en la clasificación de análisis de datos, tenemos la categoría de análisis del rendimiento, y como subcategorías tenemos, por ejemplo, al análisis estructural, al análisis de instalaciones, MEP. Cuando hablamos de MEP, habla de mecánica, eléctrica y sanitaria. Son las siglas de estas especialidades en inglés. Análisis de sostenibilidad y análisis de funcionamiento. Siguiente, por favor. Y así, estas categorías y subcategorías se pueden relacionar con los usos BIM. ¿Por qué? Porque a partir de la identificación de los usos BIM, una vez que tú ya los tengas mapeados y definidos, vas a poder, toca identificar qué tipo de recursos necesito para poder aplicarlo, ¿no? Entonces existe una estrecha relación entre los software y los usos BIM. A partir de ello se ha desarrollado esta matriz que va a ayudar a los usuarios en la identificación de qué tipo de software podría requerir para aplicar uno u otro uso BIM, ¿no? Por ejemplo, la categoría de software administración de nube de puntos se puede utilizar para la aplicación del uso BIM, levantamiento de condiciones existentes, para el diseño de especialidades, para la visualización 3D, entre otros. Siguiente, por favor. Ahora le voy a dar pase al especialista en infraestructura tecnológica, Roger Sánchez, para que pueda comentarles las características técnicas de hardware. Adelante, Roger. Sí, buenas tardes con todos los presentes. A continuación, la parte que vamos a exponer son las características técnicas de hardware para el desarrollo de inversiones con BIM, ¿no? En este aspecto, en la figura que se está mostrando, estamos viendo los componentes que es el procesador, el monitor, el disco duro, la memoria RAM, la tarjeta de video, ¿no? Estas especificaciones técnicas de los componentes de hardware deberán ser definidos por las entidades o empresas públicas de acuerdo con sus necesidades y de acuerdo a las características de sus inversiones a su cargo, ¿no? Con un breve comentario, el procesador viene a ser un componente principal de la CPU, ¿no? Que se encarga de ejecutar instrucciones y realizar cálculos. Básicamente es el cerebro que se encarga de controlar y coordinar las operaciones del sistema operativo. El monitor es un dispositivo de salida que muestran las imágenes gráficas, ¿no? El disco duro es un dispositivo de almacenamiento. La memoria RAM, en la memoria RAM tenemos dos tipos, que está en esta norma. Tenemos el tipo DDR4 y DDR5. Cada uno tiene sus características de que el DDR4 trabaja a una velocidad de 3 GHz y la DDR5 trabaja con 6 GHz, ¿no? Tiene un almacenamiento desde la DDR4, almacenamiento hasta 128 GB como memoria, y la DDR5 almacena un promedio de 256 GB, ¿no? La tarjeta de video es básicamente almacenamiento de memoria gráfica para el tema del tratamiento de datos gráficos, ¿no? Siguiente, por favor. En la siguiente presentación vamos a mostrar básicamente componentes de conectividad para la colaboración en BIM. ¿Qué indicamos aquí? Mostramos la red WAN, la red inalámbrica y la red local, ¿no? Básicamente, para una buena colaboración de los proyectos de inversión con BIM, se debe mantener un ancho de banda de 1 GB para equipos y una latencia menor a 20 milisegundos, ¿no? También se indica que el tema de la red local esté con fibra óptica y también que soporte el tema de la seguridad normado en la ISO 19650, la versión 5, ¿no? Básicamente para que haya una optimización de redes de colaboración BIM, ¿no? Siguiente, por favor.
En lo siguiente estamos viendo el tema de los roles de los equipos, ¿no? Estamos viendo el tema del líder BIM, el gestor BIM, el coordinador BIM, el moderador BIM, el supervisor BIM. Cada uno de los roles con su equipo, ¿no? Si observamos ahí, el líder BIM, el gestor BIM y el supervisor BIM estarían con un tipo de procesador de generación reciente, con una frecuencia de 3.0 GHz en adelante, ¿no? Núcleos físicos, 8 núcleos, que significa que el procesador va a realizar 8 tareas de manera continua, ¿no? Una memoria caché de 16 megabytes. Esa memoria caché siempre está alojada como un apoyo en el procesador para el captura y rendimiento de la información, de las instrucciones que va a realizar el sistema operativo. Tipos de memoria. En el tema de líder BIM y gestor BIM estamos indicando una DDR4, una memoria RAM mínima de 16 GB a más, son características mínimas. La tarjeta gráfica mínima igual 8 GB, eso sí, en los 5 roles. El tipo de disco duro, estamos colocando el tema del disco sólido de 1 TB a 2 TB en los roles, ¿no? A partir del coordinador BIM y el modelador BIM, la diferencia está radicando básicamente en el tema de la frecuencia, el tema de los núcleos que van a funcionar de 12 núcleos en adelante, una memoria caché de 24 megabytes en adelante. El tipo de memoria RAM es diferente, es el DDR5, ¿no? De mayor amplitud para el tema de almacenamiento y rendimiento de información. Y como mínimo se está configurando con 16 GB, ¿no? Y la tarjeta gráfica, igual como en todos los roles, está en 8 GB. La capacidad del disco duro está con 1 tera a 2 teras, tanto el modelador y el coordinador, ¿no? El supervisor, estamos viendo igual. Básicamente la diferencia es en el tema del disco, está en 512 GB a 1 tera. Y la memoria gráfica a 6 GB, ¿no? Siguiente, por favor. En la siguiente es un cuadro general donde se muestra una matriz por los roles y las mismas características, ¿no? Que es el procesador de alto rendimiento y de generación reciente, sí, a partir de la publicación de esta nota, ¿no? Bueno, para el siguiente pase, el tema de entorno común de datos, la arquitecta va a continuar. Continúa, Pamela. Gracias, Roger. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bien, retomando la presentación, ahora vamos a hablar sobre otro aspecto importante dentro de la infraestructura tecnológica, que es el entorno de datos común, ¿no? CDE por las siglas en inglés de Common Data Environment. Este entorno, este componente importante en el proceso de gestión de la información de BIM se define en la Guía Nacional BIM como la fuente de información acordada para la gestión de la información. Esta fuente de información acordada está conformada por una solución tecnológica de CDE que vendría a ser una plataforma y también por un flujo de trabajo, ¿no? A través del cual se va a definir cuál es la forma de trabajo, los procesos de intercambio, de colaboración que se va a dar a través del CDE. Entonces, ambas funcionalidades, tanto la parte tecnológica como la definición de estos procesos conforman el CDE, ¿no? El cual no necesariamente, cuando hablamos de CDE, no solamente hablamos de una plataforma, pueden ser más de una plataforma, ¿no? Más de una solución, más de una plataforma que conformen la solución tecnológica para responder a las necesidades de la inversión. Ojo. Entonces, respecto a las características técnicas del CDE, se han establecido los módulos y componentes funcionales, los cuales empezamos viendo el primero, que es el de gestión y flujo de trabajo, ¿no? Lo que les decía hace un momento, que es fundamental establecer cuáles son las funciones de administración de los usuarios, la gestión de la información y los usos BIM aplicados en el desarrollo de la inversión, ¿no? Hay que ver temas también de accesibilidad, quién va a ser el encargado de gestionar la información a través del CDE,
entre otros aspectos, ¿no? Eso es importante que esté establecido siempre que se cuente con un manual o un protocolo para la gestión de la información a través del CDP. Otro punto importante es la gestión de datos, que asegura la disponibilidad de la información producida en el desarrollo de una inversión de manera ordenada. El tercer componente es el de la administración de la inversión, asegurar un adecuado funcionamiento del CDE. Y finalmente la infraestructura digital, la cual comprende el entorno operativo, la conexión, que permite el intercambio de información y la seguridad de la información. Esto último es importante, para ello se recomienda la revisión de la ISO 19650 parte 5, la cual es este estándar que está orientado, que brinda los ciertos lineamientos para que puedas aplicar el proceso de gestión de la información teniendo esos criterios de seguridad. Es importante resaltar que respecto al CDE, la DGPMI, como ente rector del Sistema Nacional de Programación General Multianual de Gestión de Inversiones, tiene acceso permanente al entorno de datos comunes de las inversiones públicas que se desarrollan con BIM, ¿no? Esto al estado publicado y al estado archivo del CDE, e incluso podría tener acceso al estado compartido en inversiones de alta complejidad en la fase de formulación y evaluación, ¿ok? Para tenerlo en cuenta. Para ello, las entidades deben garantizar que las partes involucradas puedan brindar dicho acceso y las facilidades en los términos que defina el sistema. Siguiente, por favor. Respecto a las características técnicas de los otros recursos tecnológicos para la adopción de BIM. Bueno, sabemos que la tecnología avanza, ¿no? Y BIM, pues, está muy vinculado a la tecnología, ¿no? Entonces, hay que sacarle provecho a estos avances que se están teniendo. Al respecto, en la nota técnica se han establecido ciertas categorías de otros recursos que pueden facilitar las actividades relacionadas al proceso de gestión de la información BIM. Por ejemplo, respecto de la categoría de captura de datos, se ha puesto como ejemplo la utilización de la aeronave pilotada a distancia, ¿no? Coloquialmente conocida como dron, ¿no? Lo cual te va a permitir obtener la información más exacta, eficiente, pudiendo tener imágenes aéreas y datos del entorno físico, ¿no? También de una manera más transparente. Para el análisis de datos se puede hacer uso también de la inteligencia artificial, lo cual te va a permitir revisar y evaluar con gran eficiencia grandes volúmenes de datos generados a partir de los modelos BIM, ¿no? Esto igual hay que tomar en cuenta también el nivel de madurez y la capacidad de gestión que tenemos como entidad para implementar, siempre tomando en cuenta el criterio de progresividad, ¿no? Que está definido dentro del marco normativo del plan BIM. Asimismo, bueno, en la categoría de colaboración y comunicación, pone como referencia la utilización de la tablet o dispositivos móviles para ayudar en la interacción del modelo de información de una o varias intervenciones en tiempo real mediante aplicaciones BIM. Siguiente, por favor. Ahora vamos a revisar algunos aspectos técnicos fundamentales que hay que tener en cuenta para evaluar y seleccionar la infraestructura tecnológica que como entidad voy a decidir adquirir para el desarrollo de mis inversiones. Como primer punto tenemos el tipo de inversión a desarrollar. No es lo mismo desarrollar una inversión o una infraestructura vertical que horizontal. El tipo de recurso tecnológico o de software que voy a requerir para producir ese tipo de información es distinto. Entonces, de acuerdo a la tipología de inversión que voy a desarrollar, es un factor fundamental para escoger qué tipo de software se va a desarrollar, ¿no? También tomar en cuenta que el software que se elija permita la interoperabilidad de la información, dando libertad de poder trabajar con diferentes marcas de software y que podamos interoperar la información independientemente del software de origen. La modalidad de inversión también es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no van a ser los mismos, no es lo mismo la estrategia de adquisición de infraestructura tecnológica
para una entidad o empresa pública que va a desarrollar inversiones por administración directa que por contrata, ¿no? Porque mientras que por administración directa, no voy a producir información, entonces necesito adquirir software para producir información, claro, coordinar, revisar, etcétera, pero todo al interno. Mientras que cuando desarrolles un proyecto por contrata, no necesitas adquirir software para producir, sino para supervisar, ¿no? Entonces, esto también es un aspecto importante a tomar en cuenta. El nivel de madurez para la gestión de la información también. Es importante que toda acción que se desarrolle vinculada a BIM esté alineada también a la capacidad de gestión que tenga la entidad, ¿no? No adquirir algo que no estoy en la capacidad de manejar o que no voy a poder utilizar, ¿no? Porque es importante que si se va a adquirir un software, hay que utilizarlo, no hay que adquirirlo para tenerlo allí. También en los tipos de contenedores de información a producir, esto también pues está vinculado a los usos BIM que se van a utilizar y también es un factor a considerar al momento de seleccionar los software o la infraestructura tecnológica a adquirir. Los roles BIM. No es lo mismo un equipo para un líder BIM que para un modelador, ¿no? O para un supervisor. Porque mientras que el modelador va a producir información, y por ende necesita un equipo más potente, más robusto. El supervisor, por ejemplo, no va a producir, sino tiene que monitorear, revisar, supervisar que la información esté desarrollándose de la manera correcta. Entonces, el tipo de recursos son distintos, de acuerdo a las funciones que cada usuario va a desarrollar, ¿no? Entonces, también al momento de adquirir es importante categorizar la infraestructura tecnológica, tanto en software y en hardware, que se va a adquirir de acuerdo a las responsabilidades que cada uno va a asumir, ¿no? Por eso también la diferenciación del tipo de hardware que ha presentado el ingeniero Roger, ¿no? Haciendo esas distinciones de acuerdo a los roles BIM a desempeñar. Y finalmente tomar en cuenta también las competencias BIM del personal. Si es que tengo una cantidad considerable de personas que manejan un tipo de software BIM, podría ser una variable importante a tomar en cuenta al momento de definir qué tipos de software voy a adquirir, ¿no? Porque ya tengo personas que manejan, entonces ya no tengo que invertir tanto en capacitarlos porque ya conocen, ¿no? Entonces, también tomar en cuenta las capacidades y competencias actuales con las que cuenta el personal de la entidad. Y con esto doy pase a la siguiente parte de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Agradecemos a la exposición de Pamela Hernández, especialista del equipo de Plan BIM Perú. Y también agradecemos a las intervenciones de Miguel Anyosa, Guido Rodríguez, Ángel Santander y Roger Sánchez. Bien, vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Las preguntas están dirigidas para nuestros expositores, para Pamela Hernández y para Roger Sánchez. La primera pregunta para Pamela es: ¿hay alguna marca o marcas de software sugeridas por el MEF o el Plan BIM Perú para el desarrollo de inversiones? No necesariamente, ¿no? Desde el MEF no se está recomendando ninguna marca de software. Lo más recomendable es optar por software que adopte el enfoque Open BIM, ¿no? La interoperabilidad de la información que les comentaba, ya que esto permite poder intercambiar información independientemente de las plataformas o software nativos que se hayan utilizado para producir la información. Esto garantiza que los datos puedan ser compartidos a lo largo del tiempo sin quedar sujetos a un proveedor o una marca de software en específico. Muchas gracias, Pamela. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Es aconsejable que las entidades compren productos de la misma marca para asegurar la interoperabilidad? No es aconsejable. Tienen que optar por estándares abiertos, ¿no? La utilización de software que permitan nuevamente poder interactuar entre sí. No necesariamente tienen que ser una marca, para eso hay que tomar en cuenta todos los criterios que se han establecido en la presentación, ¿no? Tomar en cuenta los objetivos, el alcance que han establecido a nivel organizacional y de acuerdo a esa estrategia poder plantear cuál recurso tecnológico sería esencial para responder a sus necesidades. Estos no tienen que estar alineados exclusivamente a una marca, pueden ser más de una. Esto finalmente lo van a definir de acuerdo a sus objetivos, pero siempre verificar de que estas permitan la interoperabilidad de la información.
Muchas gracias, Pamela. Continuamos con las preguntas para Roger Sánchez. La primera pregunta es, ¿qué requisitos mínimos de red se recomiendan para entornos colaborativos BIM? Ok. Se debe considerar básicamente el ancho de banda y la latencia, ¿no? Es crítico eso en el tema de la transferencia de datos, ¿no? El ancho de banda mínimo recomendado es de 1 GB para equipos de proyectos complejos y una latencia baja, ¿no? Con una interconectividad de fibra óptica menor a 20 milisegundos de transferencia, ¿no? Y el tema de seguridad, ¿no? Implementar protocolos cifrados, estándares que están dentro de la norma, la ISO 650, para proteger los datos sensibles. Básicamente eso. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los componentes esenciales de hardware para proyectos BIM y por qué son importantes? Ok, los componentes esenciales para los proyectos en BIM. Estamos hablando de un procesador de alto rendimiento, de múltiples núcleos. Estamos incluyendo ahí 8 núcleos para adelante, que van a otorgar alta velocidad para procesar modelos de información complejos. O memoria de RAM ampliada, la DDR4, la DDR5, con 16 GB a más para manejar múltiples aplicaciones y con datos temporales. También una tarjeta gráfica dedicada, mínimo de 8 GB para el renderizado en 3D y visualización en tiempo real. Almacenamiento, que es el disco duro, es el SSD de 1 TB para la velocidad de carga y transferencia de archivos, ¿no? Un monitor de alta resolución para visualización detallada. Estos componentes son para el requerimiento para realizar un buen procesamiento intensivo de información estructurada y no estructurada con colaboración en tiempo real, ¿no? Eso sería básicamente. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros expositores, así como a nuestros panelistas que nos resolvieron las dudas respecto a este webinar. Hemos culminado la capacitación. Vamos a las PPTs finales, por favor. No se pierdan nuestras capacitaciones virtuales. Tenemos en nuestra web. Ustedes pueden ingresar mediante el código QR que se muestran en pantalla. Los 3 códigos QR para programación de capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje. Siguiente, por favor. Si tienen dudas o consultas, envíen un correo a invierte.p@mes.gov.p, y también tenemos las preguntas frecuentes. Ustedes pueden ingresar al enlace que se muestra en pantalla y también pueden ingresar para recibir asistencia técnica personalizada mediante el directorio de la EGPMI. No se dejen de engañar, los únicos canales de contacto que la EGPMI pone a su disposición es el directorio de la EGPMI, es el directorio que se encuentra en la web, así como el directorio del Conecta MEF. Manténganse atentos y conozcan a los especialistas oficiales del MEF. Desde el año 2021, el MEF cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público mediante Resolución Ministerial número 330/2021, Economía y Finanzas, /47, en el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de sistemas que integran el SAFI. Abastecimiento, Sistema Nacional de Programación Mundial de Gestión de Inversiones, Presupuesto Público, Tesorería, Endeudamiento Público y Contabilidad. También incluye la Dirección General de la Gestión Fiscal y los Recursos Humanos. Bien, agradecemos nuevamente al público asistente y a nuestros panelistas y expositores. Nos encontramos en la siguiente capacitación, la siguiente semana, el 16 de abril a las 3 de la tarde. Buenas tardes, hasta pronto.